Buenos días, niños y niñas de segundo básico. Hoy es nuestra tercera clase de arte, donde nuestro objetivo va a ser expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte con diversos materiales y herramientas. Esta semana trabajaremos la ira o el enojo. La ira es esa emoción que hace que los niños sientan enfado, irritabilidad, resentimiento o furia ante una situación que no les gusta o les produce frustración. La ira tiene dos formas de expresión. Una interna donde aumenta el ritmo de tu corazón, la presión de tu sangre y la adrenalina, y otra más externa en la que la expresión cambia. El niño eleva el tono de la voz, sus músculos se tensan y en un momento de ira los niños pueden gritar, romper cosas, lanzar objetos, pegar o insultar. Les voy a contar un cuento que relata sobre la ira. Había una vez un joven príncipe que tenía un secreto que ni él mismo conocía. Siendo un bebé, había sido embrujado por un antiguo enemigo del reino. Era un hechizo muy extraño, pues su único efecto era que conseguía enfadar al príncipe cada vez que oía una palabra secreta. Pero aquella palabra era tan normal y estaba tan bien elegida que siempre había alguien que la decía. Así que el príncipe creció con fama de enfadarse muy fácilmente, sin que nadie llegara nunca a sospechar nada. Lo malo es que, como le pasa a todo el mundo cuando se enfada, terminaba metiendo la pata, gritaba o hacía lo primero que se le venía a la cabeza, que casi siempre era la peor de sus ideas. Y eso, en alguien que mandaba tanto, era un problema muy grande. Sus errores causaban tantos problemas que los habitantes del reino estaban tan enojados que lo hicieron salir de su propio cuento. Y un montón de diminutos personajes acabaron discutiendo con el escritor de aquella historia. ¿A quién se le ocurre ponernos un príncipe así? Con lo bien que vivíamos antes. Esto es injusto. Este escritor no tiene corazón. Se va a enterar de lo que es bueno. Ahora sabrá lo que es vivir con alguien así. Sí, vivirá en nuestro reino hasta que lo arregle. Y entre gritos y protestas, los personajes secuestraron al escritor para llevarlo al cuento. Allí descubrió el sorprendido escritor lo duro que era aguantar los gritos del príncipe y sus decisiones precipitadas, porque cuanto más se equivocaba, más se enfadaba y más volvía a equivocarse. Intentó de todo para calmarlo, pero el hechizo funcionaba perfectamente y solo consiguió llevarse gritos y castigos. ¡Ay, menuda tontería hice inventando aquel hechizo! Solo porque yo estaba enfadado ese día. Si hubiera escrito las palabras secretas o la forma de anularlo, ahora podría arreglarlo todo, se dijo el escritor. Pero ya no controló el cuento, y mucho menos el humor del príncipe. Y vaya si no lo hacía. Ese mismo día estaba junto al príncipe cuando le atacó su mal humor. Al buscar a alguien con quien desatar su furia, se fijó en el escritor. Y este muerto de miedo solo pudo recordar las palabras de un viejo hechizo de congelación de uno de sus cuentos. Al instante, el príncipe quedó encerrado en un enorme bloque de hielo. Y rápidamente, el escritor fue apresado por los guardias. Estos lo dejaron allí mismo, delante del príncipe, para que recibiera su castigo cuando el bloque se derritiera. Pero para entonces el enfado del príncipe ya había pasado. Y aquella fue la primera vez en años en que uno de sus enfados no había provocado ningún problema. El príncipe era el primero al que le molestaban las tonterías que él mismo hacía cuando estaba enfadado, y se sintió feliz de haber descubierto una forma de evitarlas. Los siguientes días mantuvo al escritor a su lado para que pudiera congelarlo cuando le llegaran sus enfados, y en unas semanas él solo aprendió a congelarlo.
aprendió a controlarse y así no hacía ni decía nada mientras estuviera enfadado. De esta forma consiguió acertar en sus decisiones y el reino volvió a ser un lugar próspero y feliz. ¿Y el escritor? Pues, aunque estaba feliz siendo famoso en el nuevo reino que ahora dirigía tan bien el príncipe, se dio cuenta de que tenía que arreglar muchas de las historias que había escrito cuando estaba enfadado, y así volvió a su antiguo escritorio, con la firme intención de escribir y hacer las demás cosas importantes solo cuando estuviera de buen humor. La ira o el enojo nos hace tomar malas decisiones. Algunas formas de controlar la ira es mantener la calma. Tratar de contar hasta 10. Hay que saber reconocer cuando estamos enojados. Y a veces es mejor conversarlo o en otras guardar silencio hasta que se haya pasado. Cuando estés enojado, espera. Identifica lo que te causó molestia. Piensa en una solución. Respira antes de reaccionar. Expresa tu ira, pero exprésala sin insultar, sin pegar o romper cosas. Puedes expresar tu ira dibujando, pintando o escribiendo, apretando un cojín fuerte. Y así aprenderás a entender lo que ocurre y cómo podrás evitarlo. Libera tus tensiones, hace deporte, canaliza tu ira. Y fomenta la empatía. Date cuenta que a veces otros también están en un mal momento y ponte en su lugar. A todos nos ha pasado. Tu ira. Vamos a ver cómo es. Utilizaremos materiales como témpera, hoja de blog y pincel. Nos vemos en clase y a trabajar.